Hola amigos, mi nombre es José Moreno. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Es un gusto siempre estar estudiando la palabra de Dios, pero sobre todo espero que tú estés disfrutando el compartirla. ¿Por qué? Porque cada clase que estamos viendo está diseñada precisamente para que tú con tu familia la puedas compartir semana a semana. En esta ocasión, el estudio que corresponde a esta semana abarca desde Éxodo capítulo 25, versículo 1, hasta Éxodo 27, 19. Tradicionalmente se le conoce como la porción terumá, que significa ofrenda. Y es que uno de los puntos que vamos a ver es acerca de cuando Moisés reunió las ofrendas para la construcción del famosísimo tabernáculo. Para aquellos que no estén familiarizados con esto, les quiero decir que una vez que Israel fue libre de Egipto, salió con mano poderosa y brazo extendido, y el pueblo de Israel estuvo viendo las maravillas para su liberación y para la confirmación de esto en el desierto. Dios les dio su palabra. Después de eso, también les daría dentro de esas enseñanzas la instrucción, porque algo estaba faltando. Y lo que estaba faltando era un lugar para la presencia de Dios. Es decir, la relación entre Dios y su pueblo estaba avanzando. Por cierto, yo quiero preguntarte, cuando tú tienes un buen amigo, cuando te llevas bien con algún familiar, cuando tu relación matrimonial va de maravilla, ¿no te gusta que paso a paso vayas dando, la relación vaya siendo mucho mejor? Bueno, pues Dios siempre ha querido con su pueblo Israel y con toda la humanidad que es parte de su pueblo, tener una relación cada vez más íntima y más profunda. Para ello era importante construir un lugar para la presencia de Dios. Vamos al texto bíblico, y el primero de ellos está en Éxodo capítulo 25, versículo 1 y 2. La escritura dice así: Yahvé habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Esa es la palabra terumá. De todo varón que la diere de voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Aquí ya comenzamos a ver algunos aspectos importantes para lo que Dios tenía en mente, el proyecto de habitar entre su pueblo. Y cuando le dice levanta ofrenda, ahí empieza a dar las claves de cómo y por qué tendría que ser este tabernáculo. La palabra terumá viene de la palabra o de la raíz rum, que significa separar. Es decir, la gente tenía que separar algo de lo que ya tenía. No era para conseguir otras cosas, sino tenía que separar de lo que ya tiene. Pero también rum significa levantar, elevar. Esto nos da la pauta de que esa parte que una persona separa para Dios tiene que ser algo de lo mejor, debe de ser algo que sea precisamente para levantar, para alzar. Y también el significado de rum es dar. Finalmente es algo que se da. Entonces se empieza a conjuntar una hermosa figura delante de nosotros que nos enseña cómo es que a Dios le gusta las ofrendas, cómo es que le gusta que sus hijos sean generosos con Él, pero también con los demás, que lo hagan de corazón, que lo hagan verdaderamente de una voluntad personal, que lo hagan no de lo que les sobra, por supuesto que no. Por ejemplo, el concepto limosna, que muchos piensan que a Dios le parece bien, esto no es así. A Dios le gusta lo mejor. De lo que tengas siempre hay que darle lo mejor, no lo último, no las obras, no lo que quede, sino lo mejor. Pero además tiene que ser con las miras de darlo, de entregarlo, de regalarlo, de ofrecerlo. Todos esos conceptos encierra la palabra terumá. Y estas enseñanzas llegan hasta nosotros por el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9, del 7 al 8, que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Te fijas cómo la ofrenda siempre va a partir de un corazón entregado? Y dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Recuerdo aquellos tiempos cuando empezábamos nuestro matrimonio, mi esposa y yo. A los pocos años, resulta que en el lugar donde nosotros nos congregábamos,
se nos comenzó a pedir ofrendas porque había que adquirir un terreno y se quería construir un lugar allí para que todos nos reuniéramos para adorar al Señor. Era un lugar que, bueno, el proyecto resultaba grande para el grupo que éramos en aquel entonces, poco más de 500 personas, y el proyecto era bastante grande. Sin embargo, la gente en ese tiempo lo tomamos con mucho gusto y de corazón comenzamos a separar de los bienes que nosotros teníamos para dar a la adquisición primero de ese terreno, de ese lugar, y luego a la construcción que se iba requiriendo. Así que durante mucho tiempo mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de experimentar esto. Quisiera yo compartirte algo importante acerca de los mandamientos del Señor. Cuando Israel recibe la palabra de Dios en el Sinaí, ellos al escucharla, lo que dijeron fue algo así como, lo que dice el texto original es Nashe Benishma, que más o menos una traducción sería como haremos y comprenderemos, o haremos y entenderemos. Obviamente los textos en español no dicen así porque el sentido no es muy claro. Más bien los textos en español siempre dicen haremos todo lo que nos digas, pero el original no dice así, dice haremos y comprenderemos. Y aquí hay algo importante refiriéndose a las ofrendas. Cuando nosotros hablamos de ofrendas precisamente para la obra del Señor, hay mucha gente que por lo que ha vivido o por lo que llega a escuchar, siente que es un tema difícil, que no va a ser del todo bien invertido y se pone triste cada vez que esto ocurre. Sin embargo, el pueblo de Israel nos dio una clave maestra para poder entender los mandamientos del Señor. En la medida en que tú los hagas, es entonces que los entenderás. Por eso ellos dijeron, haremos y entenderemos. Nosotros en aquella época no cuestionábamos nada de si el proyecto era viable o si los recursos se destinarían de una manera correcta, completa, o si veríamos finalmente coronados todos nuestros esfuerzos en conjunto para llegar a ese propósito de tener el lugar donde la presencia de Dios se manifestara. Sino por el contrario, nosotros primero empezamos a hacer y después comprendimos que el mundo de las ofrendas en el reino de los cielos es algo sumamente importante. Yo lo experimenté junto con mi esposa y pudimos ver que mientras más contentos y más dadores, el Señor más nos bendecía. Pero claro, esta no era la motivación. La motivación siempre fue de corazón, que la presencia de Dios estuviera entre nosotros. Piensa tú, ¿qué le has ofrecido al Señor o qué le podrías ofrecer al Señor? Piensa cómo lo harías, contento o sintiendo un interés a cambio. Esa parte no estaría bien. Y además, ¿lo harías con todo gusto? Si tú verdaderamente entiendes estos principios, deja tú si te va a bendecir el Señor económicamente, ese es otro tema. Lo importante es que la presencia de Dios esté entre ti, entre tu familia, que allí habite el Señor. El Señor quería un lugar, regresemos al tema, el Señor quería un lugar para habitar allí. Y vamos a ver qué es lo que estaban ofreciendo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, pero el versículo 3, el que sigue, dice en qué consistían esas ofrendas en aquel tiempo. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre. Obviamente está hablando de cosas valiosas. Pero luego vienen algunos otros artículos, algunos otros objetos que nos pueden sonar un poquito lejanos a nuestra comprensión actual. Sin embargo, vamos a leerlos. Dice así: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Versículo 5: pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod, para el pectoral. Si tú te fijas, la ofrenda para el Señor era una ofrenda valiosa, era una ofrenda colorida,
era una ofrenda de permanencia, al hablar de metales y piedras, y era una ofrenda de mucha generosidad. Pero hay en este pasaje dos de los artículos que quisiera yo comentarlos en esta ocasión. Uno de ellos es el llamado azul. El llamado azul era una tinta azul que era muy difícil encontrar en aquella época. Hoy, gracias a la química, a la petroquímica, nosotros tenemos acceso a infinidad de colores. Pero esto no era así en tiempos de Moisés. Para poder obtener ese azul era verdaderamente un triunfo, porque ¿tú has oído alguna vez el color azul real? Bueno, pues precisamente el nombre se le dio porque ese azul de aquellos años era tan difícil y tan costosísimo conseguirlo, que era un color que se destinaba solamente para los reyes. Por eso azul real o azul rey. El otro elemento que me llama hoy la atención es que dice aceite de la unción. Entonces nosotros tenemos que entender que las ofrendas no solamente suplían una necesidad en ese momento, sino que además esto alcanzaba, por decirlo así, el futuro. Cuando tú y yo ofrecemos para la obra del Señor, no solamente estamos supliendo cosas que en ese momento se necesitan. Por ejemplo, ahí en el caso que yo te platico, cuando se compró alguna propiedad y se construyó sobre de ella, nosotros no íbamos por ladrillos o puertas o mobiliario, sino realmente íbamos por un lugar donde la presencia del Señor estuviera. Sin embargo, algo que nos movía y nos motivaba era saber que cada vez que tú le ofreces algo al Señor eterno, tu ofrenda tiene como que un eco que viaja en el tiempo y que llega a momentos de la eternidad. El azul, en esta ocasión, y el aceite de la unción nos hablan de un rey muy especial. Nos hablan de alguien que será ungido en la era futura, que esperamos no tarde mucho. Ese rey es nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Él venga, a Él está destinado ese tipo de colores y ese tipo de unción. Entonces, tú te imaginas lo que han de haber sentido el pueblo de Israel cada vez que ellos ofrecían para dar a Dios, y que esto, bueno, era un objeto que en ese momento se utilizaba, pero que verdaderamente la intención del corazón llegaría al futuro donde el Mesías reinaría para siempre. Es maravilloso que algo que tú y yo podemos hacer el día de hoy, y más que hacer, algo que tú y yo podamos dar, pueda llegar, ese valor pueda llegar a la eternidad. Bendito sea el Señor. Y yo te pregunto, puse esta pregunta: ¿tus ofrendas llegarán a la era del Mesías? Recuerda los puntos que estamos viendo. El primero de ellos fue la ofrenda de Dios. El segundo que vamos a ver es un santuario para Dios. Como yo te dije, todas estas ofrendas tenían el propósito no de gastar en esto, no de gastar en aquello, sino en el propósito de hacer un lugar para la presencia del Señor. Pero aquí hay otra enseñanza muy interesante. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¡Wow! El propósito parecía muy claro. Hacen ustedes las ofrendas, si ustedes y todo el pueblo hace sus ofrendas y construyen ese tabernáculo, esa tienda en el desierto con todo el mobiliario, dice Dios, yo habitaré entre ustedes. Sin embargo, esta es la traducción que nos viene aquí al español. Cuando nosotros vemos el original, ahí la palabra medio, cuando dice habitaré en medio de ustedes, esa palabra medio la pusieron para que lo pudiéramos tal vez entender mejor, no sabemos, pero la traducción más correcta no lleva esa palabra en medio. La traducción más correcta sería y habitaré en ellos, no en medio de ellos, sino en ellos. El propósito de Dios
es que se construyera algo, pero para que Él habitara en nosotros. A lo mejor tú dirás, entonces, ¿para qué es eso? ¿Para qué era el tabernáculo? Mira, Dios habitó en el tabernáculo, pero no por el tabernáculo en sí. Dios habitó en el tabernáculo porque el tabernáculo estaba precisamente en el centro del campamento de Israel, estaba entre ellos. De manera que el verdadero tabernáculo al cual nuestro Dios le está apuntando no es a las cosas materiales, sino a las personas. ¿Te acuerdas de esa cita que menciona que Dios no habita en templos hechos por manos humanas? El ser humano continuamente piensa que Dios habita en un lugar hecho de piedra, de madera o en algún lugar físico. Y vaya, son sobrados los monumentos que se han hecho en el nombre del Señor y que actualmente de la presencia de Dios tienen muy poco. Lo que en verdad quiere Dios es que su presencia habite en ti y en mí. ¿Por qué? Porque el verdadero Mizcán, el verdadero tabernáculo, somos tú y soy yo. Ahí es donde Dios está interesado en vivir. Sin embargo, Dios quería que lo vieran, que vieran alguna representación física con sus ojos, para que vieran la importancia, lo que le falta a este mundo. Es como un mensaje hermoso, donde Dios dice: yo hice los cielos, hice la tierra, hice a las personas, de ellas los rescaté a ustedes, los amo con amor eterno. Pero ¿saben qué, pueblo mío? ¿Sabes qué, esposa mía? Hace falta algo, hace falta un lugar para que yo viva aquí. Y el ser humano está detrás de las piedras, del mármol y auditorios gigantescos y cosas por el estilo. Pero no. Dios dice: comprende. Donde yo quiero estar es en tu corazón, donde yo quiero habitar es en ti. Pero el tabernáculo ofrecía una imagen prácticamente de 6 cosas que hoy podemos ver. El tabernáculo ofrecía la imagen, en primer lugar, de lo que años posterior sería el templo de Jerusalén, templo el cual hoy no existe. Pero era la imagen porque debería de ser un lugar donde la presencia del Señor habitara. Hay otras 5 cosas a las cuales está representando ese tabernáculo. El santuario celestial. ¿Cuál es ese? El que Moisés vio cuando subió al monte Sinaí. Podríamos decir que cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le mostró el modelo celestial, le abrió los cielos y le dijo: mira, quiero que construyas allá en la tierra algo muy parecido a esto. Y le mostró el santuario celestial. Entonces ese Mizcán también representaba a ese santuario del cielo. Tercer cosa, ese santuario representa al cuerpo del Mesías, físicamente al cuerpo de Jesús. Nosotros podemos ver muchas similitudes entre el tabernáculo de Moisés y el cuerpo de Jesús. ¿Para qué era? Su presencia habitaba allí, había un sacrificio, había una adoración, una alabanza, un lugar santísimo, era el lugar de encuentro con Dios. En fin, esa es la persona de Jesús. Un tabernáculo prácticamente en el desierto. Otra, el cuerpo de los creyentes, es decir, tu cuerpo y mi cuerpo. Sí, este cuerpo que tenemos, ¿verdad? Es representado por ese tabernáculo. De tal manera, ¿tú cuidas, por cierto, tu cuerpo? ¿Tú lo atiendes? ¿Tú cuidas que se desgaste lo menos posible? Digo, es imposible, pero lo menos posible. Estás dándole el destino real, el destino correcto, porque cuando Moisés construyó el tabernáculo tuvieron que abrir espacio, y ese lugar en el desierto, ese terreno, ahora ya no era un terreno cualquiera, sino era un lugar para la presencia de Dios. ¿Tú has pensado así de tu cuerpo? ¿O lo tratas con abuso, no lo dejas descansar lo suficiente, o le das más comida de la que necesita? ¿O le das ciertas sustancias que no deberían de ser? ¿O verdaderamente tú dices: este cuerpo que Dios me dio es para la presencia de Dios y yo tengo que prepararlo todos los días para que el Señor descienda y habite aquí, en esta su casa? ¡Wow!
Pero el tabernáculo de Moisés también prefiguraba a la congregación del Señor, es decir, al conjunto de creyentes. Le llamamos muchas veces la iglesia. También en ese lugar, también Dios ha querido siempre habitar. Y el día de hoy no nos podemos reunir como lo hacíamos en otro tiempo, tampoco en esos lugares que algún día construimos, compramos, adquirimos, mejoramos, equipamos o lo que sea. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba viendo esos lugares realmente. Esos lugares no son finalmente unos lugares sagrados, sino que estamos viendo que verdaderamente el lugar sagrado que quiere habitar es Dios entre las personas, en las personas. Y finalmente también ese tabernáculo representa al templo que existirá en la era de Jesús, en la era mesiánica. Pero vamos a ver el tercer punto. Primero, repito, Dios pide una ofrenda, pide tu corazón, tu buena voluntad. Número 2, Él quiere un santuario y ese santuario no está tan lejos como tú pensabas. Pero número 3, construyendo el tabernáculo. Y en esta ocasión voy a tocar una cita también de Pablo de 2 de Corintios capítulo 6 versículos 16 al 18, donde nos va a decir un elemento indispensable para ese tabernáculo. Escucha. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo los recibiré y seré para ustedes padre y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La presencia de Dios es algo maravilloso. Yo no sé si tú la has vivido, la has experimentado, la has sentido. Recuerdo muchas veces en momentos en que nos reuníamos amigos para estar en la presencia de Dios, orando y alabando al Señor. En ocasiones se manifestaba de una manera muy suave, muy sutil, deliciosa. Pero en algunas otras, verdaderamente su presencia era, por decirlo así, palpable. La palabra de Dios cobraba una nueva dimensión delante de nuestros ojos. Éramos guiados, protegidos. En muchas ocasiones se nos decía lo que había de ocurrir y entonces el Señor dirigía nuestros pasos para protegernos. Recuerdo perfectamente que hubo una persona que se le advirtió en uno de esos tiempos que no fuera a trabajar al día siguiente y la persona decía, pero ¿qué hago? Necesito ir a trabajar. Sin embargo, obedeciendo la dirección del Señor, no fue. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al día siguiente, en el lugar de su trabajo, hubo un gran accidente del cual esta persona fue librada. Dios en su presencia, guiando, protegiendo, nutriendo, inspirando, animando, haciendo crecer a su iglesia, a su templo. Repito, somos las personas. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, oye, si ya entendiste que tú eres el templo del Señor, ¿me quieres decir qué relación hay entre un lugar tan sagrado como el templo del Señor y los ídolos? Los muñequitos, las figuras que supuestamente representan a Dios. Eso no tiene ninguna relación. No tiene. Ahí donde hay ídolos, Dios simple y sencillamente no está. Si en tu corazón hay ídolos, por ejemplo, que tú idolatres a algún deportista, o idolatres tu trabajo, o idolatres tu profesión, ahí no va a estar el Señor. Tu corazón debe estar libre de todas esas cosas para que la presencia de Dios more allí en paz. Entonces, uno de los elementos principales que debe de utilizarse para la construcción, entiéndase, no de piedras ni de ladrillos, sino la construcción en tu corazón del templo del Señor, es la santidad. Y punto número 4, vimos el primero, Dios quiere una ofrenda. Vimos el segundo, hay que construir un santuario para el Señor y ese no está lejos. Número 3, indispensable la santidad. Y número 4, empecemos por el principio. ¿A qué me refiero?
En Éxodo capítulo 25, versículo 10 dice, harán también un arca de madera de acacia. Estoy en Éxodo 25 y ya empieza ya la construcción. Pero dice, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Ah? Estamos en presencia de la orden de que Dios les mandó a construir el tabernáculo, el Mizcán, comenzando con el arca de la alianza. Sin embargo, si tú estás familiarizado con el tabernáculo del Señor, con el tabernáculo de Moisés, sabrás que este era el mueble que se ponía en lo más profundo del tabernáculo. O sea, era un mueble, iba hasta adentro. Y Dios dice, comiencen a construir allí. Esto rompe por completo los esquemas de construcción que un arquitecto nos podría dar el día de hoy. Porque ¿con qué comenzamos? Comenzamos con los cimientos, seguimos con estructuras, más adelante estaremos en acabados y el mobiliario vendrá después y cosas por el estilo. Pero primero, por decirlo así, construimos lo de afuera y luego lo amueblamos, ¿no? Luego vamos hacia el interior, la decoración y demás. Sin embargo, Dios tiene una forma diferente de construir. Él empieza por adentro. Escucha esta cita. Segunda de Corintios 5:12. No nos recomendamos, pues, otra vez a ustedes, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo les está enseñando a los corintios lo importante de cambiar su vida, lo importante de separar su corazón para el Señor, lo importante de construir y de tener un templo para Dios. Y le está hablando a gente que sabía de templos, pero templos paganos, de piedra. No, les está diciendo, déjense de apariencias, no construyan como ustedes están acostumbrados a construir, no empiecen por lo de afuera, empiecen por lo de adentro, porque así construye nuestro Dios. Esto nos enseña algo hermoso. Si vas a construir algo para Dios, comienza con el interior, comienza con tu corazón. Mi esposa y yo durante muchos años estuvimos sirviendo en lo que algunos le llaman células, otros le llaman reuniones en casa, en fin. Y cuando yo invitaba a las personas a que abrieran su casa para que tuvieran estudios semanales, había personas que con gusto decían inmediatamente que sí, no pensaban y ya después decían, ay, pero es que voy a tener que hacer algunos ajustes en casa. Pero su corazón era de abrir su casa y, por decirlo así, su corazón, para que la presencia de Dios habitara allí. Había otros que se detenían y me decían, sí, pero es que cuando tenga yo mi sala renovada, cuando tenga yo mi casa pintada, cuando tenga yo había gente que hasta nos decía que el timbre para tocar no servía, y cuando tenga yo mi timbre, fíjate cuántas cosas le pone la gente de trabas a la presencia del Señor. Cosas que no vienen al caso. Y en Corinto había personas que tenían algo así. No que no funcionara el timbre, en aquella época ni electricidad había, pero me refiero, hay gente que lo primero quiere son lo de afuera, las apariencias, y lo que el Señor quiere es que comiences a trabajar por tu corazón. Con lo que estás oyendo es importante que tú tomes acción inmediata. Si tú estás oyendo estos estudios y te están pareciendo de bendición, es muy importante no tanto que te inspiren. Si te inspiran, qué bueno, pero lo más importante es que tú hagas algo con ellos, que tú reúnas a tu familia y que tú le digas, familia, hoy me estoy dando cuenta que Dios quiere un lugar para su presencia y ese lugar puede ser aquí en la casa. Y la gente dirá, ¿aquí en la casa? Sí, y más que en la casa, la quiere en nuestro corazón. Y que rápidamente ustedes ofrezcan al Señor su corazón, su tiempo, su casa, sus bienes, que verdaderamente hagan esto. Y si puedes invitar a otras personas para que disfruten de esa presencia, alabar juntos a Dios, orar unos por otros,
aprender de la palabra del Señor con unos versículos cada semana, tomar tal vez unos deliciosos alimentos y una sana convivencia, conociendo a más personas que comparten la fe de Cristo Jesús juntamente contigo, es verdaderamente disfrutar de la presencia del Señor. Cada casa un Mizcán, cada casa un altar, así como lo quiso el Señor. No en templos, no en lugares que la gente ha pensado que son sagrados. Nada cosa más sagrada para Dios que el corazón de sus hijos. Mi nombre, José Moreno. Estoy muy contento de que me sigas en todas estas clases. También que me lo hagas saber si están siendo de bendición para ti, pero sobre todo que las compartas con otra persona. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las enseñanzas. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.